Un colaborador cercano del cofundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado cuando trataba de abandonar Ecuador, según informó el Ministerio del Interior de este país. La ministra de esta cartera, María Paula Romo, no identificó al detenido, pero precisó que ha estado viviendo en Ecuador y se disponía a viajar a Japón, según recoge el ministerio en su cuenta oficial de Twitter. El anuncio del arresto se produjo horas después de que Julian Assange fuese detenido en la Embajada de Ecuador en Londres, tras casi 7 años refugiado en esta legación. La detención tiene fines investigativos, detalló la ministra sobre el colaborador cercano de Assange. Según las agencias AP y Press Association, se trata de un programador de software de origen sueco llamado Ola Bin. Posteriormente, algunas personas también identificaron en Twitter como Ola Bin y expresaron su preocupación por el arresto. Estoy muy preocupado por la detención en Ecuador de mi amigo y compañero @Ola Bin. Es un firme defensor de la privacidad y desarrollador, y no ha podido hablar con ningún abogado, dijo Martin Fowler, quien se describe a sí mismo como un programador de Boston. En una entrevista con la radio ecuatoriana Sonorama, la ministra Romo acusó a Wikileaks de interferir en asuntos internos del país. El señor Assange, a través de su organización, no solo ha estado interfiriendo en asuntos de otros estados, sino también en el Ecuador. Una persona muy cercana a su organización vive aquí. Tenemos varias evidencias de su relación con Ricardo Patiño, quien era el canciller de la República cuando se otorgó el asilo a Assange, y ha sido detenido, manifestó. Antes de confirmar el arresto del colaborador de Assange, la ministra de Interior de Ecuador había celebrado una rueda de prensa en la que reveló que hackers rusos y un miembro de Wikileaks vivían en Ecuador y podían ser arrestados. En una cuenta ligada a Ola Bin en Twitter se hizo referencia a esas declaraciones diciendo: "Noticias muy preocupantes, me parece una casa de brujas". Ecuador le retiró el asilo a Assange el jueves, y la Policía Metropolitana de Londres accedió a la alegación diplomática para detenerle. El cofundador de Wikileaks, de 47 años, se refugió en esta embajada en junio de 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por un caso de delitos sexuales, que fue retirado 5 años después. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que la paciencia del país ha llegado a su límite. Moreno justificó el retiro del asilo a Assange por la conducta irrespetuosa y agresiva del australiano, a quien acusa también de haber vulnerado aspectos de la seguridad en la embajada. Solo unas horas después de la detención, un tribunal de Londres lo declaró culpable de incumplir las condiciones de su libertad condicional en 2012, y lo mantuvo bajo custodia pendiente de sentencia. Assange, que rechaza la acusación, se enfrenta a una condena de 12 meses de prisión por este cargo. El hacker también enfrenta acusaciones en Estados Unidos de conspiración para cometer un presunto delito informático, en relación a una de las mayores filtraciones de secretos gubernamentales de la historia. Reino Unido deberá decidir si le extradita a Estados Unidos. Su abogado dijo que combatirán la extradición porque sentaría un peligroso precedente para periodistas, informantes y otras fuentes periodísticas que Estados Unidos quiera perseguir en el futuro.